Para mí es un honor y un privilegio el poder dar esta charla magistral. Quería agradecer al grupo, a Inmaculada y también a ti, José Luis, porque para mí es una oportunidad. Es indudable que el escenario cardiovascular es un campo en el que la investigación ha tenido o está teniendo un impacto, yo creo que determinante en la evolución y en el pronóstico de los pacientes. Pocas especialidades o subespecialidades, la transmisión de la investigación condiciona unos cambios tan importantes en el pronóstico de los pacientes. Esta es una diapositiva muy clásica en la que se muestra la reducción en la mortalidad de causa cardiovascular en relación a los avances científicos desde o prácticamente en los últimos 60 años. Hay una serie de introducciones de fármacos, como pueden ser los betabloqueantes, las estatinas, los trombolíticos, la aproximación genómica o dispositivos o innovaciones técnicas, como puede ser la coronariografía, como puede ser la cirugía cardíaca, como puede ser los desfibriladores, la angioplastia primaria, los resincronizadores. A ver si vamos en esto. O las asistencias ventriculares. El impacto, como pueden ver, en la reducción de la mortalidad es realmente espectacular. Sin embargo, ha habido algunos tipos de investigación que la evolución o el seguimiento ha sido mucho más particular. Esta es una diapositiva en la cual figura Miguel Servet. Miguel Servet nació en un pueblo de la provincia de Huesca, muy cercano a donde nací yo, y ya en el año 1500, creo que fue 28-29, describió la circulación pulmonar. Pero tuvo la mala fortuna de describir la circulación pulmonar dentro de un documento en el cual también discutía la realidad de la Santísima Trinidad y decía que el Espíritu Santo no existía. Y también ponía un poco en duda la maternidad de la Virgen María, por lo cual en el año 1553 fue quemado en la hoguera. Ha habido también otras evoluciones también curiosas, y una de ellas es el que realizó el primer cateterismo cardíaco. Fue realizado por Werner Fortmann en 1929 en Berlín. Él era un médico que tenía inclinaciones hacia la cardiología. El cateterismo se lo hizo él mismo por vena antecubital con un catéter uretral. Se hizo, creo que fueron 4 cateterismos cardíacos, cosa que no gustó a sus jefes, por lo cual lo relegaron, fue censurado y se tuvo que dedicar a la urología. Un aspecto quizás un poco preocupante es que muy recientemente ha salido un documento firmado por Milton Packet, en el que decía que inmediatamente después de ser censurado ingresó en el partido nazi, en el año 32. Y entonces plantea Milton Packet si realmente fueron los nazis los que inventaron el cateterismo cardíaco. Hay que decir que Milton Packet es hijo de judíos que sobrevivieron en el Holocausto. De manera que la investigación muchas veces sigue caminos absolutamente inesperados. Pero intentemos de alguna forma entrar en aspectos de la base de la charla que vamos a dar, que es el futuro de la investigación clínica en cardiología. Estos son los puntos que intentaremos analizar en los próximos 37-38 minutos. En primer lugar, comentaremos la importancia del impacto de las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, los escenarios en los que probablemente la investigación en cardiología debe ser más atractiva. Comentaremos el estado actual y futuro de los fármacos y de los dispositivos en cardiología y también una evaluación de los endpoints primarios que en este momento aceptamos como endpoints en estudios de cardiología que probablemente deben ser modificados. Comentaremos después los tipos de estudios clínicos, los nuevos diseños. A ver si puedo ir. Bueno, aquí. No acaba de correr. Aquí, los nuevos diseños y las prioridades y necesidades en investigación. Vamos a comentar, en primer lugar, el primer punto. Esta diapositiva muestra la evolución de la mortalidad de diferentes enfermedades en los últimos prácticamente 60 años. Se pueden observar cómo las enfermedades del corazón son las que han experimentado una mayor reducción en la mortalidad en comparación con el resto de enfermedades, una reducción prácticamente a una tercera parte. Pero estos son reducciones en valores relativos. Cuando analizamos el número de muertes asociadas
a enfermedades cardiológicas, observamos que con los años el número de pacientes que fallecen por enfermedades cardíacas está aumentando. En 1990 tenía este valor y en el año 2010 este valor. ¿Cuáles son las razones por las cuales, a pesar de que globalmente la mortalidad en tanto por ciento, número de pacientes afectados, se reduce de manera significativa, hay un mayor número de pacientes que mueren de enfermedades del corazón? Una de las posibles causas es el incremento de la esperanza de vida de la población. En la parte de la izquierda pueden ver la esperanza de vida de las mujeres en diferentes países europeos y España está en el ranking prácticamente más superior. La parte de la derecha indica que España, a pesar de invertir un porcentaje de su Producto Interior Bruto en salud bajo, la supervivencia está marcadamente aumentada. Esta puede ser indudablemente una de las razones. Esta diapositiva muestra las dos principales causas de mortalidad de la población, que son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Figura la distribución de las diferentes enfermedades en grupos de edad y pueden observar cómo a partir de los 70 años, es interesante, a partir de los 70 años la mortalidad cardiovascular aumenta, sí, si me la quiere dejar por favor, aumenta de forma aumenta de forma más marcada a partir de los 70 años y predomina indudablemente sobre el cáncer. Esta es otra de las razones por las cuales explicamos este incremento de la mortalidad cardiovascular. Si a ello añadimos el incremento de recursos sanitarios de las diferentes enfermedades, estos son datos publicados recientemente por la American Heart, son los 23 principales diagnósticos en relación a consumos económicos de recursos sanitarios, pueden observar cómo las enfermedades cardíacas son las enfermedades que consumen más recursos económicos. Si a ello asociamos la hipertensión, la afectación de otras condiciones cardiocirculatorias y los accidentes cerebrovasculares, indudablemente el consumo económico para tratar este tipo de pacientes supera prácticamente el doble a la condición que les sigue. En conjunto, por tanto, una enfermedad de una alta incidencia, con una alta mortalidad y que consume un grado importante de recursos económicos del sistema, fácilmente justifica que la investigación en los mecanismos y en los nuevos tratamientos de la enfermedad cardiovascular debe ser prioritaria, crítica y urgente frente a su elevada incidencia y a sus costes tan importantes. Si bien consideramos que está claramente justificada la investigación cardiovascular, ¿en qué campos creemos que la investigación cardiovascular o en qué subcampos de la cardiología puede estar más justificada? Esta diapositiva muestra las diferentes causas de mortalidad de las distintas entidades cardíacas y pueden observar cómo la cardiopatía isquémica prácticamente es el responsable de casi el 50% de las muertes cardiovasculares. Después le sigue el accidente cerebrovascular. Si la enfermedad coronaria es la principal causante, es quizás más preocupante cuál va a ser la evolución de la enfermedad coronaria en nuestra población. Esta es una gráfica del grupo de Marrugat en el cual figura la proyección de número de casos de síndromes coronarios agudos en las próximas décadas, hasta los años 2050. Y pueden observar que mientras que en los individuos o en los pacientes de edad más joven, tanto hombres como mujeres de edad inferior a los 74 años, la proyección de casos de síndromes coronarios agudos va a permanecer prácticamente estable. Sin embargo, si analizamos las poblaciones de más de 74 años, el número de pacientes con síndromes coronarios agudos va a aumentar de manera prácticamente exponencial. Esta diapositiva muestra el gasto sanitario per cápita distribuido por grupos de edad. Y pueden observar cómo los grupos de edad entre 60 y 70 años consumen prácticamente 3 veces más de recursos del sistema que los pacientes o los individuos de edad más reducida. Y los grupos de edad entre los 70 y los 80 años consumen prácticamente hasta 5 veces más, multiplica por 5 la necesidad de recursos del sistema en comparación a grupos de edad más joven. Otra de las condiciones en las cuales probablemente el impacto sobre la población es más determinante es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca afecta entre el 1 y el 2% de la población, puede llegar a ser hasta el 10% más en pacientes de edad superior a los 70 años, con una elevada mortalidad, y quizás el aspecto más preocupante es que la insuficiencia cardíaca en los jóvenes es un problema asistencial importante por la falta de donantes
y porque la necesidad de la asistencia urgente en situaciones de inestabilidad condiciona o está limitada por los donantes o bien por los elevados costes de los sistemas de soporte ventricular. Si a este escenario de incremento de mortalidad, incremento de costes, incremento de incidencia e impacto sobre los pacientes, añadimos la limitación que ha supuesto la crisis económica, porque la crisis económica sobre el sistema sanitario ha afectado tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista de investigación, llegamos a una situación realmente muy problemática. Esta diapositiva muestra la inversión que cada Estado europeo efectúa en investigación y desarrollo. La columna de la izquierda indica el porcentaje de investigación en investigación y desarrollo en relación al Producto Interior Bruto. España está situado en un rango intermedio-bajo, aproximadamente aquí, como Italia y también como Inglaterra, claramente inferior a Centro Europa y claramente inferior también a los países nórdicos. Es decir, el gasto en investigación y desarrollo es aproximadamente un poco por debajo de la media europea, pero sin embargo los resultados son realmente deprimentes. Aquí figura el score de calidad de universidades. Una parte importante de la calificación del score es el impact factor, la producción en investigación, y podemos observar que España está situado en este color en el rango más bajo, solamente al mismo nivel que Grecia y menos que Portugal, y lógicamente menos que los países centroeuropeos y que los países nórdicos. Y es verdad, los rankings de las universidades españolas en los diferentes informes que aparecen están muy por debajo de la media europea, a pesar de recibir unos recursos en investigación y desarrollo en el rango intermedio o en el rango intermedio bajo. ¿Cuáles son las razones? Las razones probablemente son variables, pero posiblemente una de las razones es la mala distribución que se efectúa en la inversión en investigación y desarrollo. Esta es una diapositiva del año, creo que es 2012-2013, pero creo que ahora es peor. En esta diapositiva figura el número de hospitales universitarios por millón de habitantes. En España, en el año 2012, había un hospital universitario por cada 800.000 habitantes. En Francia por cada 2 millones, en Suiza por cada 1,5 millones, en Bélgica por cada 1,5 millones. Yo creo que ahora es peor. Con lo cual, probablemente, esto explica en parte la problemática de la investigación y desarrollo que tenemos en España. Se han implantado diferentes medidas, diferentes sugerencias y diferentes aproximaciones. Una aproximación muy interesante es alguna recomendación de que se incremente la ingesta de chocolate negro por habitante. Esta es una diapositiva en la cual figura el consumo de chocolate en el eje de abscisas. Son kilos de chocolate por año por cápita, y en el eje de ordenada el número de premios Nobel por 10.000 habitantes. Y hay una clara correlación. Suiza, un gran consumidor de chocolate, tiene una cantidad de premios Nobel brutales. Los países nórdicos también. España está a este nivel. Hay un outliner que es Suecia, pero puede ser quizás por el bypass patriótico, teniendo en cuenta que quien da los premios Nobel es Suecia. Hay quien dice que puede ser porque los suecos tienen una mayor sensibilidad al chocolate. Pero la situación es esta. Las P son de una significación tremenda. Es muy interesante el conflicto de intereses del autor. El autor dice, en sus conflictos de intereses, que es consumidor regular diario de chocolate, pero, y este aspecto es importante, no habitual o exclusivo del Lindt. El Lindt es el chocolate suizo más conocido. Es un aspecto que nos debe hacer probablemente reflexionar. Pero si intentamos entrar ya en aspectos con respecto a, en el escenario actual, ¿qué nos encontramos o qué podemos hacer? Vamos a intentar analizar separadamente los dos campos de investigación clínica más determinantes, que son los fármacos y los dispositivos. Esta diapositiva indica cómo ha ido evolucionando los fondos de investigación desde sistemas públicos a sistemas privados, o sea, promotores públicos o promotores privados, en las últimas décadas. Y pueden observar que es a partir, estos son fondos públicos americanos, estos son de UK, y en color verde son fondos privados. Es a partir de los años 80-85 cuando los fondos públicos americanos disminuyen y los fondos privados aumentan de manera prácticamente exponencial hacia el doble. Y esto fue consecuencia de que las agencias reguladoras requerían estudios clínicos controlados
para aprobar determinados fármacos. ¿Cuál es el escenario específico en los fármacos cardiovasculares? Yo cuando vi por primera vez esta diapositiva me quedé profundamente deprimido, tenía una idea absolutamente diferente. Estos son el desarrollo de diferentes fármacos en diferentes especialidades y en color amarillo figuran el desarrollo de fármacos cardiovasculares que ha permanecido prácticamente estable en 15 años. La investigación en cáncer, en fármacos de cáncer, la investigación en diabetes, probablemente por los antidiabéticos, y la investigación en sistema nervioso central ha ido aumentando de manera significativa. La investigación en fármacos cardiovasculares ha permanecido absolutamente estable. ¿Cuáles son las razones? Existen diferentes razones, pero esta diapositiva quizás nos puede ayudar a entenderlo. En esta diapositiva figuran fármacos que se han investigado, pero que no se han comercializado. Son fármacos que han fallado en diferentes especialidades: cardiovascular, cáncer, respiratorio, sistema nervioso, musculoesquelético, etc. La columna azul indica que el fallo ha sido por eficacia, en rojo el fallo ha sido por seguridad y en negro por no comercialización. Pueden observar cómo los fármacos cardiovasculares que no fallan menos en eficacia, donde la razón principal por lo cual no fueron comercializados fue porque probablemente desde el punto de vista comercial no eran viables. Es la principal y casi explica el 50% de los fallos. Esto requiere probablemente aproximaciones muy particulares para intentar explicar este fenómeno en particular. Y entremos un poco en cuáles son estos fármacos. Esta diapositiva indica los fármacos que desde el 2014 al 2016 fueron aprobados por la FDA y hubo 108 nuevos fármacos. De ellos, solo 11 fueron fármacos que se dedicaban o la indicación era para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Y de estos 11, yo creo que, y esta es una interpretación muy personal, que hay 4, el Edoxaban, el Entresto, el Alirocumab y el Evolocumab, que son fármacos de una indicación o de un target de población probablemente muy importante, porque hay otros que son administración, como puede ser los antagonistas de algunos anticoagulantes orales, en que las indicaciones son realmente limitadas. Importante, a lo largo del 2016 y hasta agosto del 2017 la FDA no aprobó ningún fármaco cardiovascular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si queremos investigar con fármacos cardiovasculares? Esta diapositiva es una diapositiva americana en la cual claramente explican de que los participantes en el desarrollo de nuevos fármacos cardiovasculares son, por una parte, fondos del gobierno. El gobierno da fondos para investigar sobre fármacos conjuntamente con los investigadores. Las compañías o la industria están claramente interesadas. Las agencias de regulación son las que muchas veces marcan hacia dónde debe ir la investigación. Están después los pacientes, los médicos, y después están los pacientes. ¿Cuál es la situación en España? Y tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra situación para intentar dirigir nuestros objetivos. La situación en España es prácticamente esta. Si queremos hacer investigación clínica en fármacos, tenemos que asociarnos con la industria. Hay muy pocos fondos públicos y lo que sí que a veces las agencias reguladoras hacen es sugerirnos, indicarnos o recomendarnos en qué tipo de campos sería interesante que investigáramos. Pero, y esto lo sabéis, estoy seguro que lo sabéis todos vosotros, la máxima investigación son por acuerdos muy concretos entre los investigadores y la industria. Pero pasemos ahora al otro grupo, que son los dispositivos o las nuevas técnicas. Afortunadamente, la cardiología, los dispositivos y las nuevas técnicas en relación a otras especialidades inundan la actividad asistencial diaria. Ha habido unos desarrollos tecnológicos realmente espectaculares que se han traducido en cambios importantes en la evolución de los pacientes y en su pronóstico. No vamos a comentar los stents, las TAVIs, los marcapasos, los sistemas de asistencia ventricular. Punto importante, hay unas diferencias claras en la investigación de un fármaco y de una nueva técnica que quizás nos pueden ayudar a la hora de plantearnos investigar en determinados escenarios. Podéis ver de que la influencia del médico en el resultado de la investigación con el fármaco es bajo, pero puede ser muy alta con la nueva técnica. La tasa de evolución técnica es baja con los fármacos, alta con las nuevas técnicas. La influencia de la actuación peri-pos es baja con el fármaco y alta con los dispositivos o con las nuevas técnicas.
y el efecto del medio en el resultado es alto también con la nueva técnica. Los recursos financieros, lo sabéis perfectamente, por el contrario, son muy altos para la evaluación de fármacos y realmente son limitados para la evaluación de nuevas técnicas. Pero yo creo que puede ser un escenario o una oportunidad para realizar investigación clínica, por un concepto absolutamente, digamos, naif o poco justificado desde el punto de vista científico o racional. Y es que los requerimientos de aprobación de nuevas técnicas en Estados Unidos y en Europa son absolutamente diferentes. Se ha intentado modificar, pero aún continuamos en la parte de la brecha. En Estados Unidos, para comercializar un nuevo dispositivo, requiere la realización de estudios prospectivos y randomizados, demostrar la seguridad y demostrar la efectividad. En Europa no se necesitan estudios controlados, no hay que demostrar la eficacia y lo único que tiene que hacer es requerir el cumplimiento de la función que queda reflejada en las indicaciones del promotor. Lógicamente, los costes de las técnicas son radicalmente diferentes. Por tanto, a Europa llegan muchos dispositivos sin estudios. Por tanto, en Europa hay un campo y una oportunidad de estudios de nuevos dispositivos desde diferentes aproximaciones, aproximaciones clínicas, aproximaciones técnicas, aproximaciones de impacto, aproximaciones de registros. Desde muchos puntos de vista es un escenario que es atractivo para la investigación clínica. Esta es una diapositiva que la tengo desde el 2011 y que se hizo una previsión de cuál sería la inclinación asistencial de dispositivos en cardiología. En aquel momento, el intervencionismo coronario percutáneo ocupaba, desde el punto de vista de budget, una determinada cantidad que se pensaba que en el año 2020 se iba a duplicar y probablemente entre el año 2020 y 2022 se va a triplicar. Y se va a triplicar con estudios muy limitados. Por lo tanto, estamos tratando pacientes, estamos implantando o realizando técnicas con un background de investigación realmente muy limitado. Por tanto, el escenario de los dispositivos es un escenario atractivo para la investigación clínica. Los endpoints primarios en cardiología, lo saben ustedes también o mejor que yo, muy frecuentemente se utilizan endpoints combinados. Con esto se añade potencia al estudio, se reduce el número de muestras, pero a veces entramos en una interpretación quizás un poco perversa. Esta espiral indica el impacto pronóstico de los diferentes endpoints que muy frecuentemente utilizamos en el diseño o en la evaluación de estudios, desde mortalidad, infarto agudo de miocardio, stroke, sangrado, rehospitalización, revascularización, etc. El problema es que muchas veces estos endpoints se analizan conjuntamente y la magnitud o el impacto de una rehospitalización analizada conjuntamente con la muerte es radicalmente diferente, aunque puede contabilizar como dos eventos. Esto es una gráfica muy interesante en la cual figuran 140 estudios publicados en Circulation, JAMA, Lancet, New England, en el cual se analizan el número de componentes de los endpoints de los estudios. Y pueden observar que en 63 estudios, esto es importante, el endpoint era un endpoint combinado de 3 componentes. Estos 3 componentes eran muerte, infarto o stroke, o muerte, infarto y revascularización. Pero había en estudios publicados en revistas de alto impacto 24 estudios en los cuales el componente combinado incluía 5 componentes individuales o 5 más componentes individuales. Esto indudablemente requiere una reflexión para ver hacia dónde deberemos dirigir al menos el análisis de los endpoints combinados. Indudablemente el principal endpoint debe ser un válido desde el punto de vista de que clínicamente tiene que ser muy relevante y el impacto del tratamiento tiene que ser incuestionable. Tenemos que tener la percepción de que el nuevo tratamiento, la nueva estrategia va a tener un efecto sobre el endpoint. Esto es lo que clásicamente analizamos como un endpoint primario combinado. Se ha sugerido, sin embargo, una serie de modificaciones. Estas modificaciones son, primero, valorar la posibilidad de heterogeneidad entre los diferentes endpoints individuales. Es posible que la hospitalización vaya en una dirección y la muerte vaya en otra. Reportar cifras de cada uno de los endpoints de forma individualizada. En cuarto lugar, es a priori este aspecto. Es muy importante evaluar a priori el peso de cada uno de los eventos y establecer ya a priori tipos de análisis o tipos de preespecificación de evaluaciones a priori en relación al potencial peso de cada uno de los componentes. Conocemos que hay una serie de
estudios clínicos sobre los que nos hemos apoyado mucho o hemos realizado muchos, aunque existe claramente una dirección hacia una nueva forma de realizar los estudios clínicos. Esto es una jerarquía de evidencia que conocéis perfectamente, de menos a más el peso de la evidencia, poco peso case reports, estudios caso control, mucho peso en los estudios randomizados, son los que crean la evidencia, los que modifican las guías. En el rango intermedio están los estudios, los metaanálisis o los estudios de cohortes, y aquí hemos resumido los dos primeros, sobre todo lo que son los estudios, las diferencias, las características diferenciales entre los diferentes estudios. Los estudios observacionales, el precio es muy bajo, son retrospectivos o prospectivos, incluyen una población no seleccionada, muy amplia, no están randomizados y engloban gran cantidad de población o grandes poblaciones de pacientes. El estudio randomizado, controlado, tradicional, el coste es elevado, son estudios prospectivos, hay una gran selección de los pacientes. Son estudios randomizados, de esta forma, lógicamente, queda controlado se neutralizan las variables de confusión y es lo que ahora consideramos el gold estándar. Y están apareciendo una serie de estudios que es lo que conocemos como estudios controlados randomizados basados en registros. El coste es más bajo, tiene un diseño prospectivo, aunque se realizan ya en una serie de sitios preespecificados o completamente establecidos. Son estudios que hasta ahora se han realizado en nichos de procesos o de procedimientos en escenarios muy concretos. Son randomizados, con lo cual eliminas las variables de confusión y puede incluirse un número de outcomes importantes y tiene la ventaja de que al ser registros con un seguimiento correcto reducen el coste de los diseños y aportan este aspecto positivo. Y el último grupo de estudios es mucho más ambicioso. Yo personalmente no conozco ningún estudio publicado bajo este parámetro. Es aún más ambicioso que el estudio randomizado en forma de registro. Son registros mucho más extensos, pero que intentan incluir la asistencia clínica habitual. Esto, lógicamente, requiere una infraestructura electrónica o de network realmente muy sofisticada. Plantean la randomización para eliminar las variables de confusión y añaden todas las ventajas de los estudios previos, pero con poblaciones mucho más extensas, aunque, vuelvo a repetir, requiere una infraestructura tecnológica realmente muy compleja. Pero ya tenemos realmente resultados. Estos son estudios randomizados, controlados, hechos en registros. Son los famosos estudios suecos del SCAR o del SWATHER. Y la producción científica ha sido extraordinaria. Son estudios que los primeros creo que fueron en el 2003 y hay estudios en este año, se han publicado ahora en el mes de septiembre, estos dos, el Detox y el Validate. Este fue publicado, creo que fue en American College, y han publicado una serie de estudios. Con un aspecto muy importante, las preguntas son muy clínicas. Y las respuestas lo son. Son estudios de una aplicación inmediata, de una pregunta muy clínica, con una respuesta muy clínica y que soluciona realmente preguntas del día a día sobre las que tenemos incerteza. De alguna forma, estos registros intentan vencer los problemas que tienen los estudios randomizados. Los retos que tienen los estudios randomizados hasta ahora es que tienen una complejidad muy importante. La participación de centros y de los pacientes es reducida. Hay centros que incluyen 2 pacientes, 3, 4, 5, en estudios que incluyen a veces un total de 12.000 pacientes. Los pasos regulatorios son realmente muy complejos y son altamente costosos y los estudios son ineficientes. Por tanto, los registros intentan simplificar el aspecto operacional, incluir más números de pacientes, reducir las restricciones legales y sumergir los trials dentro de la práctica clínica diaria. Lógicamente, esto condiciona una infraestructura electrónica muy importante. Por tanto, de alguna forma, el futuro muy probable para contestar a grandes preguntas clínicas sea este tipo de registros. En la parte de la derecha de la diapositiva figuran las limitaciones de estos registros. La de la izquierda ya le hemos comentado. La de la derecha es que la calidad de los datos puede ser cuestionable. Son la captación de datos habituales, de datos clínicos. Pero la pregunta que se intenta responder es una pregunta que posiblemente no está inferida o condicionada por este aspecto, digamos, de déficit de datos. Los eventos, la documentación de eventos puede ser
dudosa, pero si es un gran estudio quedará balanceado entre las dos ramas de randomización. Hay una serie de aspectos éticos, porque a veces los consentimientos se consiguen a posteriori, y sí que hay aspectos metodológicos importantes. Si tú tienes una infraestructura determinada, tienes que adaptar los objetivos del estudio a la infraestructura. No ocurre como lo que ahora tenemos, que ahora diseñamos un estudio, establecemos un objetivo y adaptamos la infraestructura o la estructura a los objetivos del estudio, al diseño del estudio. Aquí no, tenemos una infraestructura o vamos a tener una infraestructura y tenemos que adaptar los objetivos a la infraestructura que tenemos. Dos comentarios con respecto a los estudios de no inferioridad. Cada vez los vamos a ver más, pero hay dos aspectos importantes que hay que considerarles una inferioridad. Uno, sobre todo, el margen de no inferioridad es determinante, y este margen de no inferioridad viene determinado por la potencia que tiene el grupo comparador. Y después, el segundo aspecto importante son los intervalos de confianza. Los estudios factoriales, que son 2×2 o pueden ser incluso más, son muy atractivos. Como dice aquí, por el precio de 1 puedes tener 2 respuestas, pero hay el problema de que puede haber una interacción, ya que un mismo paciente o un mismo grupo los mismos grupos de pacientes pueden recibir tratamientos diferentes que pueden interaccionar entre ellos. Esto añade una seria limitación. Y no insistiremos en los estudios quizás alternativos de estrategias en los cuales se comparan grandes estrategias como son estrategia invasiva versus conservadora, como puede ser cirugía versus intervencionismo. Son estudios absolutamente, como pone aquí, son estudios absolutamente necesarios. La problemática es incluir centros y pacientes y, sobre todo, requiere un análisis cuidadoso, racional y, como dice aquí, pragmático en la interpretación de los resultados. Y la última parte, que yo creo que no me estoy extendiendo excesivamente, son las prioridades y necesidades en investigación. Esta es la pregunta que siempre cuando los residentes del último año me vienen a ver o nos vienen a ver, se lo plantean. ¿Hay que hacer una investigación más básica o hay que hacer una investigación más translacional o una investigación más clínica? Es una percepción personal. Yo hice investigación clínica, pero coincidí con muchos otros cardiólogos, fellows españoles que estaban haciendo investigación básica. Y estoy seguro que alguno de los básicos de aquí me va a criticar de manera, pero es muy difícil hacer investigación básica en España, es muy difícil, es muy difícil. Investigación clínica no es tan difícil. Investigación clínica se puede hacer, tenemos buenos resultados de investigación clínica. Y en cardiología estoy hablando en cardiología, que es el tema que conozco. La investigación básica en cardiología, yo he conocido o he seguido la vida profesional de muchos cardiólogos que se han dedicado a investigación básica y el camino que han llevado es un camino realmente complejo. Por esto, y es una opinión coyuntural y es simplemente por el escenario en el que me he movido, intento que sea una investigación translacional o una investigación clínica. Por ejemplo, la cardioprotección. Yo recuerdo, porque cuando estaba en Canadá había gente que venía de España a estudiar en aquel momento, esto hace 30 años, a hacer cardioprotección. La cardioprotección lleva hace 30 años estudiándose. En el momento actual, ni estudios preclínicos ni estudios clínicos han demostrado absolutamente nada. Aún no sabemos cómo cardioproteger al miocardio, después de 30 años de estudios. Otro escenario de complejidad son, por ejemplo, las terapéuticas regenerativas, que estoy seguro que pueden funcionar en otras especialidades. Hace 15 años aproximadamente que empezaron a entrar las primeras aproximaciones a la estrategia de la terapéutica de regeneración en cardiología. Aparte de problemas legales o problemas que podían plantearse y de que indudablemente existe futuro en este tipo de investigación, aún no sabemos qué célula debemos inyectar, aún no sabemos dónde la debemos inyectar, aún no sabemos en qué concentración, y los estudios clínicos que han evaluado esto aún no han tenido resultados al menos sustancialmente positivos. Esta diapositiva es de un paper del 2014, pero yo creo que es una reflexión sobre hacia dónde debemos dirigir la investigación clínica. Debemos dirigirla a intentar responder preguntas muy concretas y no extraordinariamente difíciles de responder. Por ejemplo, los problemas con los devices médicos. No hay que invertir una cantidad de dinero excesiva para intentar responder la problemática asociada a ellos. Aquí hay un ejemplo que quizás es un ejemplo en el cual posiblemente tiene mucha vigencia en el momento actual, porque hay un estudio reciente que da la impresión de que la ablación renal o la denervación renal puede tener un efecto positivo.
es absolutamente imprescindible balancear los intereses comerciales de lo que son el impacto clínico. Y esto lo hemos visto con la bivalirudina. Ha habido estudios positivos, negativos, neutros. Yo creo que el Validate ahora, hecho con un registro, posiblemente ha dado la respuesta definitiva. Hay una falta absoluta de estudios head-to-head no solamente en anticoagulantes orales, sino también en antiplaquetarios. Hay comportamientos de fármacos que tenemos absolutamente muchas dudas porque en un momento van en una dirección y en otro momento van en otra. La credibilidad de las publicaciones, yo creo que en el momento en que intentemos entender resultados que a veces son muy discordantes, hay que analizar con cuidado. En este artículo se revisan estos estudios y hay unas críticas realmente desde el punto de vista metodológico muy importante. Hay heterogeneidad geográfica que se tiene que resolver. La medicina personalizada no tenemos aún la respuesta. La necesidad de nuevas indicaciones con fármacos antiguos tampoco la tenemos. Necesitamos también, sobre todo, estudios para ver cuándo retiramos los fármacos. ¿Qué vamos a hacer con pacientes que están 3 años, 4 años con fármacos antiplaquetarios? ¿Qué vamos a hacer con los PCSK9? ¿Los vamos a dar toda la vida? Y hay interpretaciones pragmáticas de estudios o la credibilidad que tenemos que aumentarla en estudios no randomizados. Esta es una recomendación de prioridades por parte del National Heart, Lung and Blood Institute con respecto a para dónde deben ir las prioridades en la investigación cardiovascular desde el punto de vista pronóstico. Debe ir hacia trasladar la evidencia a la práctica, a crear Big Data con registros, seguir centrando la investigación o los objetivos en el paciente, a medir adecuadamente y establecer networks de unión y toda esta serie de aspectos transmitirlo a las nuevas generaciones. Fijaros que es una aproximación absolutamente clínica y que desde este punto de vista el aspecto más básico queda de una forma, digamos, paralela pero con menor intensidad. 2 puntos con respecto a 2 investigaciones transnacionales que en cardiología no se están desarrollando con posiblemente la suficiente intensidad. Una cosa es la proteómica. La proteómica extrae proteínas, se adquieren dependiendo de la rentabilidad o de la, digamos, de la potencia de estas proteínas, se analiza un gran número, un número intermedio, un número bajo. Después lo que hay que hacer es incluirlo dentro de una gran base de datos y después hacer una serie de interpretaciones. Es un disparo como si fuera con una escopeta de perdigones. La epigenética, que indudablemente la influencia de los factores ambientales en el desarrollo y la aparición de enfermedades tiene un papel muy determinante en cáncer, no tiene hasta el momento actual un papel muy importante en cardiología. Ni la proteómica ni la epigenética, que se han desarrollado de forma muy importante en otras especialidades, se han desarrollado en cardiología. Hay diferentes causas. Una de las razones probablemente es el aspecto o el mecanismo fisiopatológico tan mecanicista de las enfermedades cardíacas. Este aspecto probablemente confiere una limitación a indagar o a hacer inmersión dentro de la epigenética y dentro de la proteómica. La investigación clínica que hacemos en este momento está englobada en estos cuadros remarcados en color rojo y la investigación translacional debería extenderse hacia estos puntos. En conclusión, y esta es mi última diapositiva, según, y es una reflexión muy personal, las áreas prioritarias por el impacto, por la incidencia y por el impacto que tiene dentro de los recursos del sistema deben dirigirse mayoritariamente a la enfermedad coronaria y a la insuficiencia cardíaca. Debemos identificar para personalizar los subgrupos de pacientes. Los ancianos es una población que no está estudiada y es la población que va a ocupar el 80 al 90% de nuestra asistencia en los próximos años. Los dispositivos es un escenario tremendamente atractivo porque llegan a nuestro medio en Europa con un background de investigación muy limitado. Los Big Data para investigación práctica es incuestionable. Los estudios clínicos van a dirigirse hacia lo que hemos comentado, estudios randomizados de registros. Indudablemente debemos intentar, ya con la información que tenemos de la evidencia, hacer la traslación a la práctica. La proteómica y la geómica están posiblemente en la fase muy inicial dentro de la patología cardiovascular. E indudablemente, independientemente del nivel asistencial o independientemente del nivel de investigación, lo que no debe hacernos o lo que no debemos olvidar es que el paciente debe seguir siendo el centro de todas nuestras actuaciones. Muchas gracias.